Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. ¿Está escuchando? Sí, señor. El presidente Johnson está escuchando. Hello. Creo que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Tomás Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana. I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow. Para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá, porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones tan lamentables como la que acaba de ocurrir ahora mismo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Puente. En este episodio exploramos un tema clave en la historia y el presente de nuestro país: los tratados sobre el Canal de Panamá, análisis e interpretación en el derecho internacional. Desde los acuerdos iniciales hasta la devolución del canal, estos tratados han sido fundamentales en la construcción de nuestra soberanía. Pero, ¿cómo han sido interpretados a lo largo del tiempo? ¿Cuáles han sido sus implicaciones políticas, económicas y jurídicas? Acompáñennos en esta conversación donde analizamos el significado y el impacto de estos acuerdos con expertos que nos ayudarán a entender mejor su relevancia. Desde que el 21 de diciembre pasado, el entonces presidente electo Trump emitiera un tuit en el que afirmaba que era indispensable para los Estados Unidos la retoma del Canal de Panamá, muchos altos funcionarios norteamericanos han afirmado que el sustento de esto es que Panamá estaría violando el Tratado de Neutralidad. Para entender si hay algún viso de realidad en esta afirmación y el contenido de ese tratado, los alcances del mismo, lo que implica para Panamá y para Panamá en el mundo, nos acompaña hoy un importante académico, Gianfranco Smith. Gianfranco es un abogado internacionalista, egresado en Derecho Diplomático por la Universidad de Oxford, por Derecho Transnacional por King's College, y que además ha ejercido, entre otras muchas cosas, en una rica hoja de vida laboral como asesor legal en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como asesor en la Asamblea Nacional de un diputado independiente. Bienvenido, Gianfranco. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Para mí es un honor poder acompañarte en esta tarde para hablar de un tema de suma relevancia, yo creo que en el contexto nacional e internacional. Y pues lógicamente voy a hablar, digamos, utilizando un sombrero académico, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Arranquemos. El 7 de septiembre del 77 se firmaron los tratados Torrijos-Carter, o sea, el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá. ¿Qué puedes decirnos a grandes rasgos sobre estos instrumentos, su vigencia y los propósitos que cumplían y cumplen? Muchas gracias por la pregunta, Alfredo. Yo creo que lo primero que debe destacarse es que estos tratados que tú mencionas, son tratados bilaterales, de modo tal que las obligaciones que se derivan de los mismos vinculan a los Estados Unidos y a Panamá como estados partes del mismo. ¿Qué obligaciones específicas se derivan de estos dos tratados? Lo primero es que se deja sin efecto el Tratado del Canal de Panamá de 1903. En segundo lugar, se establece, digamos, un régimen de neutralidad para el Canal de Panamá. Y por supuesto que yo creo que es, digamos, la parte más importante es que se revierte la zona que inicialmente había sido otorgada a los Estados Unidos a través del Tratado del Canal de 1903 hacia Panamá. De modo tal que la soberanía de Panamá sobre su territorio completo se perfecciona al suscribir los tratados Torrijos-Carter en 1977, que entraron en vigencia en el año 2000. Ok, eso entiendo que se aplica fundamentalmente al Tratado del Canal y que el Tratado de Neutralidad, según nos comentas, es lo que rige el funcionamiento actual de la vía oceánica. Correcto. Sí, entonces, ¿podrías explicarnos el concepto de neutralidad? Sí, por supuesto. Bueno, si uno revisa el Tratado de Neutralidad, básicamente se repite
la afirmación de Panamá o la declaración de Panamá de considerar el Canal de Panamá y otras vías acuáticas construidas sobre el territorio como espacios neutrales. Pero cuando uno revisa uno de los artículos, creo que es el artículo 3 del tratado, se destacan ciertas obligaciones que vienen derivadas, digamos, de este concepto. Y lo primero es que se debe garantizar la apertura y el tránsito pacífico de los buques de todos los estados en torno, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra y en términos de igualdad. Esa es la primera obligación. La segunda obligación implica que no debe existir o no debe imponerse un régimen de discriminación en torno a las condiciones o los costos para transitar por el Canal de Panamá. Es decir, que todas las naciones, salvo excepciones que pueden encontrarse específicamente en el tratado, deben gozar de un trato de igualdad con respecto a Panamá y las tarifas fijadas para el tránsito por el Canal de Panamá. ¿En qué consiste el concepto de neutralidad aplicado de modo general a vías o aguas navegables? Bueno, en el derecho internacional propiamente es difícil encontrar un estándar único para este tipo de neutralidad, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que casos similares como el canal de Suez, el canal de Kiel, tienen sus propios regímenes que han sido creados por múltiples instrumentos internacionales, siendo el caso el Tratado de Neutralidad y el Tratado de Canal de Panamá, que rigen para nuestro canal. Entonces, y digo esto específicamente porque hay un caso que se dio hace mucho tiempo en la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es el caso Wimbledon, donde Alemania tenía un régimen un tanto distinto al que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, cuando el barco Wimbledon intentó cruzar el canal de Kiel, Alemania argumentó que iba a prohibir su ingreso por el canal de Kiel, porque, digamos, para evitar, porque había establecido un régimen de neutralidad a través de un instrumento doméstico y para evitar conflictos o involucrarse en un conflicto armado que existía entre Polonia y Rusia, prefirió, digamos, no dejar que el Wimbledon cruzara a través del canal de Kiel. Nosotros tenemos una neutralidad en un sentido positivo, mientras que Alemania lo tenía en un sentido negativo. ¿Y por qué digo esto? Porque la neutralidad para nosotros es permitir el tránsito de los buques indistintamente de donde vengan, mientras que Alemania, en el caso del canal de Kiel, lo tuvo al revés, es decir, prohibir el tránsito de buques independientemente de de países que pudieran estar o no involucrados en conflictos armados. Así que, en resumen, esto puede verse de distintas formas dependiendo del instrumento jurídico que pues, lo regule. ¿Hay diferencias entre el concepto de neutralidad en vías o aguas navegables y el concepto de neutralidad que se le aplica a los países neutrales? Sí, por supuesto. Yo creo que esto debe interpretarse en el sentido del alcance del concepto. Una cosa es la neutralidad que puede tener un determinado país y otra cosa es la neutralidad que puede existir sobre la vía interoceánica, ¿no? Como había mencionado, la neutralidad específicamente del canal o de cualquier otro objeto internacional, en términos internacionales, implica que solamente esa parte del territorio va a gozar de un régimen específico con obligaciones específicas. Sin embargo, esto no implica que el país donde se encuentra ese pedazo o ese objeto o esa vía navegable queda automáticamente neutralizado. En otras palabras, el régimen de neutralidad está sujeto a lo que diga el Tratado del Canal de Panamá en nuestro caso, sin que eso necesariamente signifique que Panamá se convierta automáticamente en un país neutral. El concepto de neutralidad está arraigado en la historia de la ruta transísmica y quizá incluso en la mentalidad transitista. Desde el 19, Inglaterra y Estados Unidos, las dos principales potencias que estaban en competencia por la hegemonía regional y la construcción del canal, se exigían mutuamente un régimen de neutralidad que no los excluyera del uso de la ruta en caso de que la otra potencia fuera exitosa en la construcción de este canal. Y ya entonces nuestra élite veía en la neutralidad de la ruta transísmica un mecanismo para explotar la ruta
sin ser avasallada por fuerzas foráneas. ¿Esto sigue siendo así? ¿O hechos como las recientes declaraciones de autoridades norteamericanas muestran el agotamiento de la neutralidad como protección de la ruta? Bueno, yo creo que todavía la neutralidad del Canal de Panamá no se ha infringido. Estamos muy cerca posiblemente de que sea violentada, pero creo que dadas las circunstancias todavía eso no ha ocurrido, ¿no? Y lo digo porque para que se infrinja la neutralidad a la luz del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, es importante que ocurran dos cosas. Uno, o que se restrinja el tránsito pacífico de alguna nave de algún otro país, o dos, que se impongan condiciones menos favorables a otra nación para el tránsito de sus buques por el canal, ¿no? Específicamente en el tema de los peajes. Ciertamente se ha, digamos, sugerido, o sea, se ha invitado a Panamá a modificar, digamos, los peajes o a tener otro, digamos, otro tratamiento con respecto a una nación en particular, pero todavía ello no ha ocurrido. Así que yo creo que la situación del status quo se mantiene a pesar de, digamos, las posibles tensiones que pueden existir al respecto. O sea, un status quo respetuoso de la naturaleza neutral del canal. Correcto. ¿Cómo interpretas la naturaleza permanente de la neutralidad del canal? ¿Qué implica? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los alcances de la misma? Bueno, yo creo que es una pregunta que se explica por sí misma, ¿no? Y eso significa que la vigencia básicamente de la neutralidad sobre el Canal de Panamá es ad infinitum, es decir, no expira y su aplicación temporal se extiende tanto a situaciones de conflicto armados como a situaciones de paz, ¿no? Indistintamente de cuál es el momento geopolítico que estemos viviendo, seguirá rigiendo. Agrega algo sobre lo siguiente, ¿no? Y es que creo que es un tema de algún modo complementario, que es el hecho de que el Tratado de Neutralidad no contiene una cláusula de resolución de controversias derivadas de la interpretación o cumplimiento del tratado. Bueno, a ver, como los tratados al final del camino son como especies de contratos, ¿no? Y como cualquier otro acuerdo internacional o un acuerdo doméstico puede estar sujeto a diversas interpretaciones o incumplimientos de las partes. Y esto significa que ante esa realidad los estados tienden a incluir una cláusula de resolución de controversias para que un tercero independiente e imparcial pueda, digamos, aclarar si efectivamente se está tomando una interpretación correcta o si se ha infringido por alguna de las partes. Como bien mencionas, Alfredo, esa cláusula de resolución de controversias no ha sido incluido en ninguno de los tratados del Canal de Panamá, que rigen el funcionamiento del Canal de Panamá. Ahora, esto no significa que las partes no tengan opciones para resolver, digamos, una controversia, una disputa con respecto a la interpretación o al cumplimiento de ese tratado. Los estados, si uno se va a lo más básico, tienen la obligación de resolver sus disputas a través de métodos pacíficos, que están claramente enumerados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo, digamos, la negociación, la mediación, la conciliación o arreglos, digamos, a través de arreglos o métodos de resolución de controversias legales, como el uso de la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje. Sin embargo, yo considero que como no se ha incluido una cláusula de resolución de controversia, no se puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia debido a que la misma carecería de jurisdicción por esa vía, ¿no? Entonces, la opción que le corresponde o que le queda a los estados es utilizar los métodos políticos o diplomáticos para resolver, digamos, una interpretación distinta que puedan tener sobre el cumplimiento o incumplimiento del tratado a través de la negociación, a través de la mediación, la conciliación y otros métodos que no necesariamente involucren a un tercero independiente que emita una sentencia o un laudo para confirmar esto o descartarlo.
¿Cuál es el contenido y la relevancia actual, si la tiene, de la enmienda de Concini? Bueno, este concepto de la enmienda de Concini es bastante controversial porque a veces se le llama enmienda, a veces se le llama reserva, a veces se le llama declaración unilateral de interpretación. Y, y esto, digamos, no es mero capricho, ¿no? Porque dependiendo de lo que sea, va a estar sujeta a la aplicación de ciertas normas establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este documento, llamémoslo como lo queramos llamar, básicamente fue introducido en el Senado de los Estados Unidos y básicamente se hacía una declaración unilateral a través de la cual el gobierno de los Estados Unidos se arrogaba la facultad, digamos, de utilizar la fuerza militar si el canal fuese cerrado o si se interfiriera con su funcionamiento, ¿no? En la práctica esto ha sido interpretado como que los Estados Unidos pueden intervenir unilateralmente si el canal de Panamá, digamos, se compromete, o si su neutralidad o funcionamiento llega a ser comprometido. Yo creo que es importante hablar un poco más y me voy a extender un poquito aquí sobre, digamos, la validez de la enmienda de Concini o no. Y bueno, yo creo que para responder la validez, uno debe mirar esta cuestión desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista procedimental y desde un punto de vista de sustancia. Desde el punto de vista procedimental, yo creo que lo primero es que los estados no pueden introducir modificaciones a los tratados sin el consentimiento de la otra parte. Y esto está muy claro en el artículo 39 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Es decir, que para modificar el texto se requiere el consentimiento de Panamá. Eso es para las modificaciones, las enmiendas. Entonces, por eso no es correcto llamarla enmienda. Con respecto a las reservas, a veces es un poco complejo y controversial desde el punto de vista del derecho internacional aceptar que hayan reservas cuyo propósito es modificar el alcance de un tratado. Y es difícil y es controversial aceptar que hayan reservas a tratados bilaterales porque precisamente el propósito de esto es excluir la aplicación, digamos, o fijar la interpretación con respecto a una cláusula del tratado. Entonces, y por último, lo que puede ser es que lo que se ha introducido en el Senado de los Estados Unidos fue una declaración con respecto a la interpretación del tratado. Lo controversial de esto es que esto amplía el alcance del texto del Canal de Panamá, del Tratado de Neutralidad. Por lo que puede ser que carezca de cualquier validez. En cualquier caso, Panamá en su momento rechazó, digamos, esta enmienda, afirmando que pues, esto era incompatible con la Carta de la ONU y la Carta de la OEA. Y aquí me voy a la parte de sustancia. Hay algo que hay que tener muy claro y es que a nivel internacional el uso de la fuerza ha sido prohibido. Y esto no solamente tiene su fundamento en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA, sino que la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua, reconoció esto como una norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. De modo tal que cualquier pacto, cualquier acto unilateral, cualquier reserva, cualquier documento que vaya en contra de este principio sería declarado nulo. Entonces, en términos de sustancia, es muy claro que, digamos, la enmienda, la reserva, la interpretación unilateral de Concini, si básicamente se arroga la facultad de intervenir unilateralmente mediante el uso de la fuerza militar en Panamá, carecería de cualquier validez por ser contraria al derecho internacional y específicamente a una norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. ¿Qué obligaciones le genera la neutralidad del canal, de la ruta a Panamá? Bueno, como había mencionado hace unos minutos, yo creo que las obligaciones son dos en particular. Lo primero es garantizar el tránsito pacífico de las naves de todos los estados y dos, abstenerse de adoptar cualquier acto de discriminación en torno al cobro de los pasajes y la imposición de condiciones para transitar por el Canal de Panamá. Panamá es un país desmilitarizado que tiene un canal neutral
y que se adhiere a la doctrina de seguridad humana. Del punto de vista del derecho internacional, que es tu ámbito de especialidad, ¿qué retos entraña esto para la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía nacional? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay que hacer tres cosas. Lo primero es que debemos seguir siendo un defensor activo de la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los estados en los términos establecidos por la Carta de la ONU. Pero también creo que es importante promover la adhesión de más países al protocolo, al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Y por último, creo que en algún punto se debe considerar neutralizar el país. Porque como mencioné al inicio, una cosa es la neutralidad del Canal de Panamá y otra cosa es si el país es o no neutral. Y en mi opinión, el país en realidad no ha adoptado una posición de neutralidad, lo cual sí creo que puede ser compatible con, digamos, nuestra vocación como un país pacífico y amante de la paz internacional. Y sobre todo porque somos un país que también abre la puerta a las inversiones internacionales y al comercio internacional. Entonces, es sumamente importante que sea un país que esté lo más alejado posible de los enfrentamientos bélicos para que la nación prospere, ¿no? Sí, Panamá tiene una especie de régimen híbrido, podríamos decir, ¿no? Que busca acercarse todo lo que se puede a la neutralidad del país sin declarar la neutralidad del país. Y sin embargo, en la arena internacional a veces tomamos posiciones que ni siquiera los países neutrales toman. Recuerdo, por ejemplo, durante la reciente guerra de agresión contra Ucrania, que la totalidad de países neutrales se pronunciaron condenando la guerra en tonos inequívocos y sin duda más enérgicos que nuestro país, ¿no? Eh, el Tratado de Neutralidad le da paso expedito a los buques de guerra estadounidenses y el Tratado de Montería, tránsito libre y gratuito a las tropas y materiales de guerra colombianos. ¿Cómo afectan estas disposiciones al concepto y al espíritu de la neutralidad? Claro, eso es una gran pregunta porque, como mencioné inicialmente, parte de las obligaciones de la neutralidad del Canal de Panamá tienen que ver con abstenerse de imponer, digamos, medidas que pueden ser discriminatorias para los estados. Y esto se perfecciona, lógicamente, otorgando un trato preferencial a un estado o más estados, ¿no? Y lógicamente lo que dices es cierto, pero este trato preferencial, tanto a los Estados Unidos, a Colombia y también es permitido para Costa Rica, está permitido por vía de excepción a través del mismo Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad lo reconoce, como tú bien lo has mencionado, que Panamá, digamos, le garantiza un tránsito de forma expedita a los barcos de guerra y auxiliares de los Estados Unidos. Y a Colombia y a Costa Rica se le permite otorgarles, digamos, un derecho de tránsito libre de pasaje, ¿no? O de peaje. Prima facie, esto puede verse como algo incompatible con el principio de no discriminación establecido en la neutralidad, pero como está reconocido vía excepción, no se entiende como una violación propiamente de la neutralidad del Canal de Panamá y mucho menos una infracción al tratado como tal. Muy interesante. Pues esto nos lleva de modo, creo que razonablemente elegante a la siguiente pregunta, ¿no? Y es que el gobierno estadounidense ha requerido que se le dé un trato preferencial en materia de peajes a sus buques de guerra, ¿no? ¿Permite esto el régimen de neutralidad del Canal de Panamá? En sentido inverso, ¿qué conllevaría lo que sugieren algunas de las afirmaciones de algunos funcionarios estadounidenses en el sentido de dar un trato disminuido, digamos, a los buques provenientes de la República Popular China? Sí, pues a mi forma de verlo, digamos, las excepciones que mencioné en la respuesta anterior están taxativamente establecidas en el Tratado de Neutralidad y por ende cualquier, digamos, trato preferencial que se otorgue fuera de ese marco sí podría ser considerado una violación al tratado, pero sobre todo a la neutralidad del Canal de Panamá. Y en ese sentido yo sí creo que otorgarle, digamos, un trato preferencial en torno al peaje que tienen que pagar los barcos estadounidenses para cruzar por el canal sí podría comprometer de alguna u otra forma
la neutralidad establecida en el Tratado Bilateral de Neutralidad. ¿Y dar un trato inferior a una nación? Por supuesto, es lo mismo porque se estaría discriminando a una nación con respecto a otras. La presencia de puertos terminales administrados mediante contratos de concesión por empresas de Hong Kong representa, a tu juicio, una vulneración del Tratado de Neutralidad. Bueno, esto es una pregunta compleja por el texto del tratado. El tratado, como yo mencioné inicialmente, extiende la neutralidad no solamente a la vía interoceánica, sino a cualquier otra vía acuática construida en el país. Y esto significa que efectivamente, digamos, instalaciones portuarias gozan de la neutralidad del Canal de Panamá. O sea, el ámbito de aplicación de la neutralidad no solamente se extiende al canal, sino a otras instalaciones marítimas como son los puertos. Ahora, esto no significa que otorgar una concesión a una empresa de otro país implica una violación automática al Tratado de Neutralidad, específicamente a la neutralidad. ¿Por qué? Porque como mencioné al inicio, deben existir dos razones o dos condiciones para que se perfeccione una violación. Lo primero es que haya una discriminación en torno a el tránsito de los buques de otra nación. Y dos, que se interrumpa el tránsito, ¿no? Ahora, como está redactado en el tratado, parece ser que esas obligaciones son exclusivamente dirigidas para la vía interoceánica. Pero quizás si uno hace una interpretación mutatis mutandi, los mismos conceptos se pueden trasladar desde la vía interoceánica a los puertos. Pero como ha ocurrido la situación, como están los hechos en la actualidad, no me parece que la neutralidad del Canal de Panamá se haya comprometido solamente por el hecho de haber otorgado concesiones que están allí desde hace mucho tiempo a una empresa extranjera de otro país. ¿Cuál es el alcance del hecho de que el tratado haya sido firmado entre dos países, Panamá y Estados Unidos, pero que el protocolo, ¿no?, de adhesión a ese tratado sea un instrumento al que se han adherido 40 países? Es decir, ¿cuál es la naturaleza, digamos, de la participación de los distintos actores en el tratado? ¿Qué obtienen de ello? ¿Cómo se ven obligados y demás? Sí, eso es una pregunta que se responde básicamente con el derecho internacional de los tratados en general. Y lo primero es que al ser un tratado bilateral, su alcance en teoría queda limitado a los estados partes, es decir, Estados Unidos y Panamá. De modo tal que los que están obligados a respetar, digamos, este trato de neutralidad en el Canal de Panamá son aquellos que firmaron el tratado, porque, como dice el artículo 34 de la Convención de Viena, un tratado no crea ni derechos ni obligaciones a terceros estados. Ahora, lógicamente, el Canal de Panamá es una vía interoceánica con, digamos, dimensiones universales o multilateral, como lo quieran llamar, debido a que por aquí pasan barcos de todas las naciones y hace mucho sentido, digamos, ampliar el alcance de la neutralidad o de las disposiciones del Tratado de Neutralidad. ¿Y cómo se hace eso? Como bien tú lo has mencionado, creando un protocolo adicional al Tratado de Neutralidad, al cual se adhieren distintos estados que consideran que es importante, digamos, reconocer esa neutralidad con el propósito de que el Canal de Panamá siga funcionando de forma, digamos, pacífica y que se pueda seguir utilizando para beneficio de todas las naciones del mundo. ¿Y por qué, digamos, se amplía el alcance? Pues lógicamente porque ya los estados se vuelven parte de una manera indirecta de ese régimen de neutralidad, simplemente reconociendo el protocolo el Tratado de Neutralidad. ¿Convendría que se ampliase el número de países que se han adherido al protocolo, al Tratado de Neutralidad? Sí, por supuesto. Insisto, yo creo que el Tratado del Canal de Panamá, el Tratado de Neutralidad busca asegurar eso, que el Canal de Panamá se mantenga abierto a todas las naciones del mundo y por ende no puede estar, digamos, fraccionado a través del reconocimiento de unos pocos estados, sino que se debe mantener un régimen quizás universal donde todos los estados o la mayor cantidad de estados posibles
reconozcan este régimen de neutralidad para beneficio de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, en la medida en que haya más estados suscritos a el protocolo, creo que Panamá y la comunidad internacional se va a beneficiar de alguna u otra manera de la seguridad y el tránsito ininterrumpido y pacífico que pueda dársele, ¿no? Básicamente es un compromiso que todos los estados hacen de eh, alejar los conflictos armados o la guerra del Canal de Panamá. En ese sentido, convendría que se incorporase China, la República Popular de China, al protocolo de tratado de neutralidad, siendo sobre todo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aún no lo ha hecho. Y agregaría que se habría convenido en particular que Panamá negociara esa adhesión al momento de establecer relaciones. Y si convendría ahora o en lo sucesivo, ¿qué valor tendría aquello? Pues es una gran pregunta. Mira, lo primero es que yo definitivamente coincido contigo, si es que hiciste la afirmación, en que es importante que China, al ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se adhiera, digamos, al protocolo, al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Y digo esto porque China, digamos, es una potencia mundial en emergencia y es importante que en un posible conflicto bélico se garantice que, digamos, el canal no va a ser, no va a estar bajo la lupa de ninguna potencia mundial, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí se debió haber quizás negociado o insistido un poco más en que China se volviera parte del protocolo al Tratado de Neutralidad. Yo de lo que pude haber visto es que una condición muy importante para, digamos, establecer relaciones diplomáticas con China era el reconocimiento de la política una sola China. Y lo equivalente para nosotros es la neutralidad del Canal de Panamá. Entonces, digamos, se hizo ese reconocimiento de la política de una sola China, pero a pesar de que China ha reconocido la neutralidad del Canal de Panamá en múltiples ocasiones, no se hizo, digamos, la adhesión formal al protocolo, al Tratado de Neutralidad. Y esto no significa que China no tenga obligaciones vis-a-vis los otros países con respecto a la neutralidad. Yo mantengo la tesis, eso es bueno para un ejercicio académico de otro momento, de que al reconocerlo en varias ocasiones, China, digamos, tiene obligaciones, no necesariamente vía el tratado, es decir, el protocolo, sino vía actos unilaterales, que también es reconocido como una fuente de obligaciones internacionales. Entonces, mal podría China en un momento decir que desconoce la neutralidad del Canal de Panamá cuando ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, ¿no? O sea que, a tu entender, China ya está obligada a respetar la neutralidad del canal. Sí, por en supuesto. caso de conflicto. Sí, por supuesto. Inmediatamente se establecieron relaciones diplomáticas. Me parece que un comunicado conjunto con el presidente de ese entonces y el presidente Xi Jinping se reconoció automáticamente la neutralidad. Ahora se puede hacer un acto unilateral de China. Pero en todo caso, el portavoz de la Cancillería china también lo ha hecho en múltiples ocasiones, sobre todo en tiempos recientes, ¿no? Entonces, mal podría, por la doctrina de los actos propios, ¿no?, haber reconocido la neutralidad, pero después desconocerla. ¿Qué implica para los 40 países firmantes del protocolo al Tratado de Neutralidad las insinuaciones y aseveraciones de autoridades estadounidenses en el sentido de que se habría violado el carácter de neutralidad del canal? Yo pienso que estas aseveraciones podrían convertirse en una violación al Tratado de Neutralidad y por extensión a su protocolo. No digo que así lo sea en este momento, todavía esa violación no se ha perfeccionado. Y si eso llegase a ocurrir, naturalmente los estados que han sido partes o que son partes del protocolo al Tratado de Neutralidad podrían naturalmente reclamar, porque tienen un derecho legítimo que les confiere el protocolo para reclamar la violación
de un tratado internacional, ¿no? Yo tengo otra teoría por ahí de que en realidad cualquier estado puede reclamarlo eh, debido a que crea un concepto que se llama régimen objetivo, que rompe con la regla general de que los tratados solamente creen obligaciones entre los estados partes, ¿sí? Y esto lo digo porque en realidad el Canal de Panamá es una vía acuática que sirve a todas las naciones del mundo y cualquier nación podría digamos, presentar un reclamo y solicitar que se respete la neutralidad del Canal de Panamá. Pero es una tesis un poco más complicada y puede ser un poco controversial a nivel internacional. No, pero es muy interesante, ¿no? Muy estimulante. Eh, ¿qué podría esperarse de esta cuarentena de países en la arena internacional? Un poco en el espíritu de lo que acabas de comentar. Bueno, lo primero es que en el ámbito diplomático, en el ámbito político, pueden presentar sus reclamaciones, ¿no? Y esto lo digo a nivel quizás bilateral o regional, eh, pero también lo pueden elevar a instituciones internacionales, organismos internacionales, como son, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos. Y yo creo que hay un vínculo muy importante entre el Canal de Panamá, la integridad territorial de Panamá y la seguridad y la paz internacional. Como yo había mencionado al inicio de la conversación, la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los estados, ¿no? Y comprometer, o sea, el Canal de Panamá está en el territorio de Panamá y por ende forma parte de su integridad territorial. Al comprometerse, naturalmente se podría de alguna forma poner en riesgo la paz y la seguridad internacional y por ende todos los estados tendrían una preocupación legítima. Y el mejor foro, bueno, uno de los foros disponibles, mejor dicho, para resolver este tipo de controversias o este tipo de situaciones, Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas crea el Consejo de Seguridad para proteger la paz y la seguridad internacional, pero también en el ámbito regional, ¿no? Por posibles riesgos que puede representar para la seguridad del hemisferio. Entonces, también podríamos contar con la OEA para ese propósito. Muy interesante. Pero de modo más amplio, si quieres, y abierto al momento histórico, geopolítico que estamos hablando, aunque, de nuevo, eh, entendiendo que tu ámbito es el del derecho internacional público, ¿no? Eh, me pregunto si tiene sentido, ¿no? Actualmente la neutralidad del canal, ¿no? Cuando inclusive la única otra vía realmente equivalente, el canal de Suez, ha visto su neutralidad puesta en entredicho ocasionalmente, quizás no en el presente, pero en un pasado histórico no tan remoto. Eh, reitero, tiene sentido, su valor es todo lo que puede y debe ser. Pues yo creo que sí, yo creo que tiene todo el sentido. En primer lugar, yo creo que a diferencia, digamos, del canal de Suez o de otros regímenes, de otros canales que pueden tener un régimen similar, la neutralidad del canal de Panamá nunca se ha violado. Entonces, digamos, si no se ha comprometido, no se ha violado, yo creo que no hay que descartarlo. En segundo lugar, voy a quizás responder con una frase del profesor Louis Jenkins de la Universidad de Columbia, que decía básicamente que casi todos los países cumplen con casi todas sus obligaciones internacionales casi todo el tiempo. Lo que significa es que a pesar de que uno vea episodios aislados de incumplimiento, no significa que el régimen o el sistema del derecho internacional no funciona. En otras palabras, si eventualmente se llegase a comprometer la neutralidad del Canal de Panamá por un episodio aislado, no es justo, digamos, tirar a descartar el régimen entero por solamente un caso, ¿no? Tomo lo que mencionabas sobre lo ideal, ¿no? De que Panamá asumiera en su totalidad como país un régimen de neutralidad. Ahora me pregunto, sobre todo teniendo presente el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Tiene sentido el régimen de neutralidad en general cuando solo quedan 17 países que proclaman serlo en alguna medida
y quizás los dos más importantes, Suecia y Finlandia, dejaron de serlo hace un par de años, neutral quiero decir, hace un par de años, en reacción a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Bueno, mira, Alfredo, yo pienso que Panamá es un país esencialmente pacifista. Entonces, a mí sí me hace todo el sentido de que uno mantenga un régimen de neutralidad para su canal, pero también para el mismo país. No digo que lo tenga ahorita mismo, pienso que no lo tiene, pero sí creo que sería algo positivo de considerar. A ver, la neutralidad no va a garantizar que uno no sea una víctima de un ataque armado, que uno no sea víctima del uso ilegal de la fuerza, pero sí, de alguna u otra forma, te aleja lo más posible de conflictos bélicos. Y yo creo que eso es sumamente positivo y es deseable para un país que, digamos, tiene sus intereses en el comercio internacional, en las inversiones, en el respeto de los derechos humanos, entre otras cosas similares, ¿no? Entonces, en la medida en que uno pueda hacer esta proyección internacional de que uno no va a inmiscuirse, no va a involucrarse activamente en conflictos armados, yo creo que podemos estar un poco más seguros, no del todo, de que no ningún otro país va a tomar, digamos, contramedidas o represalias bélicas en contra del país. Claro, nada garantiza que uno nunca sufra un ataque armado Claro, o natural. sea víctima del uso de la fuerza. Y la neutralidad tampoco implica que uno, digamos, no pueda ejercer su derecho de legítima defensa ante posibles situaciones de ataque armado, ¿no? Eso es un derecho que está en la Carta de la ONU y que se ejerce de conformidad con la ONU, con la Carta de la ONU y con la costumbre internacional, pero en resumen yo sí creo que es importante hacer esa declaración al mundo, tanto que el Canal de Panamá se mantiene abierto y abierto al tránsito pacífico de las naves de todos los estados en términos de igualdad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, pero también considero que puede ser importante que Panamá haga esa declaración también a los otros países de que no se va a involucrar en una situación de un conflicto armado que puede perjudicar sus intereses y también contribuye pues a, digamos, a fragmentar la paz y la seguridad internacional. ¿Quisieras realizar algún comentario final para quienes nos ven y escuchan? Bueno, no, solamente agradecerte por el espacio. Yo creo que ha sido un ejercicio académico bastante interesante. Y bueno, nada, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta conversación con Alfredo. Muchísimas gracias a ti, Gianfranco, por este rico intercambio que disfruté, tanto como espero lo hayan hecho quienes nos vean y escuchen, ¿no? Hasta el próximo episodio de la segunda temporada de El Puente. Les dejo con mis mejores deseos. Muchísimas gracias.